Hola, buen día a todos. Hoy es un día especial porque reanudamos un poco el ciclo de las entrevistas, así que la verdad que es un enorme placer volver a trabajar con gente que que son nuestros referentes, digamos, de alguna forma contribuyen a lo que es la construcción social en la Argentina, así que estamos muy contentos. Vamos a esperar que tengamos algunas, algunas personas que nos puedan acompañar y ya enseguida lo vamos a incorporar a Marcelo, que ya está por ahí, así que le vamos a pedir que en cuanto quiera se sume. Hola Jimena. Hola, buen Hola, día. buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. ¿Cómo estás vos, Marcelo? Muy bien, muy contento de estar acá con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que salga bien y que podamos contestar todas las preguntas y todas las inquietudes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que sí, que va a estar todo bien. Y aparte, yo estoy muy contenta porque mucha gente que estuvo esperando ansiosa esta situación nos ha acompañado, nos ha alentado a seguir construyendo estos espacios que son muy enriquecedores para todos, porque realmente necesitamos fortalecernos y nutrirnos de muchas ideas que son siempre las que nos van a acompañar para tener un mejor país. Eso es lo que intentamos muchos de nosotros, este, propiciando estas instancias, ¿no? Así que bueno, primero también quiero también incluir a aquellos que hacen posible también estas ideas de difusión y sobre todo de acompañar a las personas, a la gente, capacitar de alguna forma, educar, que es aquello que podemos hacer los que tenemos un poquito más de trayectoria, podríamos decir de experiencia en la sociedad. Trayectoria tenés vos, yo tengo experiencia. Así que bueno. Bueno, y en razón de la propuesta, vamos a hacer una presentación oficial. Nos acompaña el fiscal de instrucción, Marcelo Carlos Romero, que tiene muchísimos años de experiencia en el Poder Judicial, específicamente en el fuero penal, ¿sí? En nuestra ciudad. Así que muy contentos de tenerte con nosotros. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. bueno, También tengo muchos gracias a años vos. de edad, aparte de la experiencia. Pero bueno, Bueno, los años pasan. los años pasan, pasan para todos Sí, y hay que llevarlos y aprender y capitalizar mucho también, claro que así sí. que es tal cual. Bueno, en parte la idea de la propuesta era hacer justamente una mirada sobre la justicia, así habíamos titulado un poco la propuesta, acerca de todas de muchísimos aspectos que en realidad no podríamos llegar a barrer totalmente en este periodo de tiempo, digamos, que le vamos a entregar, pero sí podemos hacer algunas revisiones valorativas de lo que está aconteciendo y sobre todo de ver cómo
podemos de alguna forma, vuelvo sobre lo mismo, aportar algunas ideas. Yo estuve repasando y viendo, ya desde hace un tiempo, te sigo en las cosas que nos vas proponiendo, en tus opiniones, y hay algunas cuestiones que, digamos, en principio son claramente el foco de nuestra charla, que es la cuestión de la reforma judicial. Y vos habías planteado en algunos análisis que compartiste con algunos periodistas, que a veces esta reforma judicial no es equilibrada en la forma de encararla, digamos. ¿Cómo ves esta situación de las propuestas que hay y a dónde se apunta? Sí, fundamentalmente tengo que empezar por un reconocimiento que es una autocrítica, ¿verdad? No estamos dando una respuesta, desde el Foro Penal, la justicia penal, que es la que integro, una respuesta adecuada a la comunidad que nos sostiene, a la comunidad que con sus impuestos sostiene el Poder Judicial y espera un servicio de justicia medianamente eficiente, medianamente eficaz. Esto está fracasando desde hace mucho tiempo. Y sería importante también aclarar que el sistema penal del Estado no lo integramos solamente jueces y fiscales, es decir, los integrantes del Poder Judicial, sino otros organismos de otros poderes también. Por ejemplo, si vamos a empezar desde el principio, el sistema de inteligencia, en su faz de inteligencia criminal, integra el sistema penal, las fuerzas federales de seguridad, las policías, el servicio penitenciario, el patronato de liberados y, por supuesto, en el centro, el Poder Judicial y el Ministerio Público, es decir, los fiscales, los defensores, los asesores, aquellos que somos parte, pero que pertenecemos al Estado. Y en Provincia de Buenos Aires pertenecemos al Poder Judicial. En otras provincias, como sí, así lo establece la Constitución Nacional del 94, el Ministerio Público es un organismo extrapoder. Acá, en Provincia de Buenos Aires, nos quedamos a mitad de camino, si bien somos autónomos e independientes de los jueces, integramos el Poder Judicial, somos empleados judiciales. Ahora bien, esto no es nuevo, estas deficiencias que se vienen advirtiendo en la respuesta a la comunidad no son nuevas, son de muchos años, y todas las reformas que se vienen proponiendo con todos los gobiernos, esto quiero destacarlo, no es solamente la responsabilidad de un gobierno o de un color político, son coyunturales, se manejan al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen, últimamente en los estudios de redes sociales, y son parches. Es decir, acá hay parches permanentes que pueden servir durante un tiempo, por lo general el tiempo justo antes de la próxima elección, pero que de ninguna manera son las soluciones de fondo que se necesitan. ¿Cuáles son o cuáles serían? No quiero ser petulante, ¿cuáles serían para no quedarnos exclusivamente en la crítica, verdad? Bueno, no puede existir un sistema penal sin inteligencia criminal. No la inteligencia que estamos conociendo, lamentablemente, ese chusmerío de peluquería o de café, para no hacer diferencias sexistas, el chusmerío que intenta saber con quién se acuesta el adversario político, el sindicalista, el estudiante o el periodista, y después extorsionarlo con los mal llamados carpetazos, ¿no? Esa abominable costumbre en que se ha transformado gran parte de la inteligencia. Ningún país del mundo puede hacer prevención sin inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Adelantarse al accionar criminal, adelantarse a lo que va a ser el delincuente. Fundamentalmente la delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas, contrabandos, en fin, todos los delitos de corrupción, todos los delitos más graves que están a cargo de la justicia federal. Segundo, las policías y las fuerzas federales de seguridad tienen permanentemente órdenes y disposiciones contrapuestas. Esto también integra el pendulismo ideológico, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, en Provincia de Buenos Aires, todos recordaremos la gobernación del doctor Rucauf, el ministro Casanovas, se hablaba de la mano dura, la tolerancia cero, meter bala a los delincuentes, que es un extremo realmente impracticable, que no se compadece con nuestra actividad, con nuestra tradición republicana, pero inmediatamente después el péndulo fue hacia el otro extremo y hoy estamos en el abolicionismo zafaroniano, es decir, ya no en mal llamado garantismo, porque el garantismo es el cumplimiento de los postulados constitucionales, de las garantías
constitucionales. Todos los magistrados debemos ser garantistas. Acá hay algo diferente, que es el abolicionismo, es decir, la destrucción del sistema penal, el explicarle o enseñarle al alumno de abogacía que el delincuente es en realidad la víctima del sistema capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades. Esto es lo que se enseña hoy en las facultades de Derecho. Y acá estamos en el segundo acápite, que es la formación de los abogados. Desde hace más de 30 años, yo diría 35 años, se vienen insuflando estos conceptos abolicionistas en las facultades de Derecho, no solamente en el grado, sino en el posgrado, y aún en los consejos de la magistratura, que son los organismos constitucionales que selecciona y propone las ternas para que el Ejecutivo después, a su vez, haga la propuesta al Senado para que una persona letrada se convierta en magistrado judicial. Hoy en día no se es magistrado judicial, sino se recita de memoria el catecismo de Zaffaroni. Y esto es tan pernicioso como hablar de mano dura y tolerancia cero. Fíjate que ya estamos hablando de 3 puntos fundamentales, ¿verdad? Que es la inteligencia criminal, inexistente, las órdenes contrapuestas a la policía, ni el gatillo fácil, ni el no hacer nada. Obviamente que la policía no puede tampoco cabalgar entre esos dos extremos. La policía tiene que formarse profesionalmente, se le tiene que dar directivas claras, concisas y fundamentalmente tiene que tener entrenamiento. Entrenamiento para circunstancias de altísimo riesgo, donde solamente hay décimas de segundo para actuar y después obviamente deberá ser sometido a un juzgamiento, el efectivo que, por ejemplo, efectúe disparos y produzca heridas o la muerte de una persona. Eso tampoco debe agraviarnos que un policía, cuando utiliza su arma y comete un homicidio, aún en defensa de la comunidad, aún en defensa de su propia vida, aún en el cumplimiento del deber, debe ser investigado. Esto no debe agraviarnos. No debe agraviarnos que, por ejemplo, el policía Chocobar haya sido investigado y esté siendo juzgado. Porque el policía lo sabe. El policía cuando comete un homicidio, repito, en el cumplimiento de su deber, entrega su arma y se pone a disposición de la justicia. Y si después de la investigación judicial y si después del juicio se establece que esa persona, efectivo policial, efectivo de una fuerza de seguridad, cumplió con su deber acabadamente, se le devuelve su estatus policial, se le devuelven los salarios retenidos y es absuelto o sobreseído, sin ningún tipo de problema. Ahora, esto no significa que deba abandonarse a la suerte al policía que ejecuta su arma y dejarlo en la disyuntiva de no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces después es muerto por los delincuentes. Claro. Vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos para decirles a los que nos están escuchando, que representan a la comunidad, a los que se están viendo? Bueno, este catecismo zaffaroniano ha perturbado severamente el juicio crítico de los magistrados judiciales, también de abogados particulares, de estudiantes de derecho, jueces superiores. Si nos enseñan en la Facultad de Derecho que el criminal es una víctima del sistema capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades, y se dice permanentemente que no hay otro camino que el delito, y a la persona, honestamente, no estoy hablando de magistrados corruptos, estoy hablando de magistrados honestos que los hay, que son la inmensa mayoría, pero que honestamente fallan me refiero a resuelven, ¿verdad? Con estos criterios, que son absurdos, que no se aplican en ninguna parte del mundo, que son teóricos, exclusivamente teóricos, en ningún país del mundo se aplica el abolicionismo penal, por más que nos digan en los países escandinavos, eso no es verdad. Es verdad. Son teóricos de esos países que, bueno, como teórico uno puede decir cualquier cosa. También acá se adora al filósofo Michel Foucault. Sí, bueno, el hombre era un filósofo y como todo filósofo estableció un sistema filosófico y como todo sistema filosófico es utópico. Eso no significa que el señor haya establecido una política criminal para la Argentina. Sin embargo, acá se lo utiliza para la política criminal, para la política educativa, para la política de salud mental. Las palabras de un filósofo, que tranquilamente se pudo haber equivocado, más allá de su sapiencia, no lo voy a criticar porque no soy quien, no soy filósofo, ni mucho menos, pero no es más que un filósofo. Sin embargo, en las facultades de la ciencia que acabo de citar, es tenido como un semidios, y entonces se utilizan sus escritos, creo que en arquitectura no, pero bueno, en breve va a haber alguna arquitectura Foucaultiana. No te creas, no te creas. También. También tenemos un paso, sí, sí, sí.
Claro, entonces eso ha generado una generación de magistrados judiciales que resuelven de una forma no solamente contraria a la ley, porque para cuando hay fallos contrarios a la ley están las instancias. Entonces, si un juez se equivoca, está la Cámara. Si la Cámara se sigue equivocando, está el Tribunal de Casación. Y si el Tribunal de Casación se sigue equivocando, está la Corte y la Corte Nacional y los tribunales internacionales. No, el tema es cuando se falla en contra del sentido común. Entonces el agravio para la persona que tiene que recurrir es muy complicado, porque hay que atacar el razonamiento del juez y no ya sus argumentos. Si partimos de la Claro. base que el delincuente es la víctima, si invertimos el paradigma milenario del derecho penal, estamos complicados. Y esa complicación se nota en los fallos, esos fallos que son absurdos, esos fallos que irritan no necesariamente a los abogados, sino a cualquier ciudadano con dos dedos de frente que dice esto está mal. No es necesario ser abogado para tener sentido común, no es necesario ser juez para entender que una sentencia está alejada de la razón. Esa creo que es la principal autocrítica que debemos hacer, es la principal reforma que nos debemos. Después, en reformas estructurales, más allá de todo lo que se quiera hacer, de poner juzgados federales hasta en el medio de la montaña, bueno, creo que hay que Sí, establecer finalmente el sistema acusatorio en todo el país. ¿Qué es el sistema acusatorio? Es lo que rige en la provincia de Buenos Aires a partir del año 98, la división de roles y funciones. Los fiscales investigamos y llevamos a juicio a las personas que tienen sospecha de haber cometido un delito. Sospecha. ¿Por qué? Porque esa sospecha van a quedar definitivamente dilucidadas en el juicio, donde exclusivamente van a trabajar los jueces. Los jueces no deben investigar, como es en el sí, sistema inquisitivo, los jueces claro. deben juzgar, o en la etapa de instrucción, en la etapa de investigación, los jueces deben controlar, que es lo que hacen los jueces de garantía en esta y en otras provincias argentinas. El sistema acusatorio se está instalando, pero muy lentamente a nivel nacional, debería ser mucho más rápido, esa es una herramienta necesaria e indispensable, es una reforma número uno que habría que hacer. Otra reforma que es Sí, necesaria es la creación de la policía judicial, una deuda que tenemos en provincia de Buenos Aires desde la reforma provincial de la Constitución también del 94. Si bien hay un germen que se está creando con la policía judicial, todavía no está establecida y debemos recurrir a la policía del Poder Ejecutivo, ¿no? A la policía científica, a la policía de investigaciones, a la policía de seguridad. Esto no significa menospreciar a nuestros auxiliares directos, que son los policías, que trabajan muy bien, que no todos son corruptos, que no todos son ladrones, como se quiere asegurar por ahí, cuyos cuerpos periciales son excelentes. Lo mismo en las fuerzas federales, por ejemplo, la Policía Científica de Gendarmería Nacional, para mí, en mi opinión, es la mejor del país, tiene funcionarios de altísimo nivel científico que colaboran, pero de una forma brillante, en el descubrimiento de la verdad histórica, la verdad científicamente comprobable. Ahora, cuando tenemos que investigar a un personal policial, cuando tenemos que investigar a elementos de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Policía Federal, es decir, de las fuerzas federales, necesitamos de un cuerpo propio de policía judicial que todavía no ha sido creado. Bueno, eh, evidentemente hay mucho por hacer. Ni hablar del último eslabón del sistema penal, que es la cárcel. O sea, siempre se escucha a los organismos de derechos humanos decir que las cárceles están superpobladas, es verdad, que en las cárceles hay hacinamiento, es verdad, que en las cárceles de esa forma hay maltratos, es verdad. Ahora, yo nunca he escuchado decir hay que construir nuevas cárceles, hay que reparar las existentes. Los presos deben trabajar, o deben estudiar, o deben hacer deporte, o deben enseñar un oficio, porque el ocio negativo genera que esté permanentemente sin hacer nada durante las 24 horas del día, pensando cómo lesionar al guardia, cómo violar al compañero de celda, cómo organizar un motín o cómo perfeccionarse en el delito por el cual está purgando una condena o está esperando un juicio penal. Entonces, las cárceles, más allá de que nadie quiere la foto inaugurando un penal, cortando cintas en un presidio, es imperativo la construcción de nuevas unidades. ¿Por qué? Porque la población ha crecido, porque hay que hacer más hospitales, porque hay que construir más escuelas y también, lamentablemente, no es agradable, hay que construir nuevas cárceles. Como también hay que
construir nuevos o por lo menos instalar nuevos cementerios. No es agradable inaugurar un cementerio, pero es necesario porque la población ha crecido. O sea, es una cuestión hasta matemática. Sin embargo, nadie quiere esa foto, nadie quiere que de la vereda de enfrente digan, ellos construyen cárceles, nosotros construimos escuelas y hospitales. Pues hay que construir escuelas, hospitales y cárceles, y también fábricas, y también cementerios, y todo lo que hace a una sociedad jurídicamente organizada. Hay que establecer también un buen patronato de liberados, existe, pero no tiene personal, para controlar el cumplimiento de la pena, para controlar la salida transitoria, para controlar la libertad condicional, para controlar la suspensión de juicio a prueba, para controlar las medidas cautelares de no acercamiento, las famosas perimetrales en la violencia de género, porque si no todo queda en la palabra. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos, no solamente los abogados. Creemos que todo se soluciona mágicamente con la ley, haciendo o modificando leyes. Y las leyes son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones, que pueden ser muy buenas. De hecho, la mayoría son muy buenas porque se discute, hay gente que informa, que asesora a los legisladores y después salen nuevas buenas leyes y son modificables, son perfectibles. Ahora, solamente con la palabra no alcanza, porque si no sería muy sencillo resolver los problemas del mundo, no solamente los argentinos. Si tenemos una buena ley procesal, pero no tenemos las herramientas para que los magistrados puedan trabajar, esa ley procesal da lo mismo que sea buena o que sea mala. Si tenemos una buena ley penitenciaria, pero no tenemos cárceles, o las cárceles que tenemos están en un estado deplorable, y en lugar de cumplir con el mandato constitucional, le estamos sumando un nuevo delito, la ley penitenciaria no sirve. Y así los ejemplos se multiplican hasta el infinito, ¿verdad? Creo que esto, en 5 puntos, 6 puntos, son lo que debería establecer cualquier reforma judicial que se precie de tal. Ahora, si solamente vamos a priorizar los juzgados federales de Comodoro Pi para difuminar un poco las causas de corrupción, si vamos a poner juzgados federales en medio de la nada para tranquilizar a los gobernadores, bueno, es una reforma judicial que va camino al fracaso, que es muchísimo dinero, porque no es algo barato establecer un juzgado, a su personal, toda la infraestructura que necesita una unidad judicial, con tantas cosas que hay para hacer. Yo no digo que no se hagan, ¿eh? No digo que no sea necesario modificar la justicia federal o que hay provincias que tienen muy pocos juzgados federales, son necesarias la creación de nuevas dependencias judiciales. Ahora, hay muchas otras cosas para hacer que están al alcance de la mano y que requieren de menos dinero, ¿verdad? Aunque sean políticamente incorrectas. Ajá, bien. Y, o sea, en este repaso, mientras hablabas, estaba viendo como por ahí una sucesión de preguntas o ideas que tenía para hacerte, iban Sí. avanzando, digamos, y un puntito que me pareció que también es importante por ahí tu reflexión es cómo vamos en lo funcional, es decir, en la justicia. Por ejemplo, el tema a nivel tecnológico, ¿cómo ves esa dimensión? ¿Estamos, digamos, mejorando desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema judicial, el tema de expedientes, bueno, ya de por sí la velocidad con que salen las causas o las sentencias que son otra parte del sistema, digamos? ¿Cómo ves eso? Estábamos en un franco avance, la verdad que hay que ser sinceros. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio Público tenemos el SIM, el Sistema Informático del Ministerio Público, donde ya se abandonaron los viejos libros de trámite y ahora está todo informatizado. Ahora, la pandemia nos sorprendió y claro, no tenemos el expediente digital, porque si bien se digitaliza lo que se hace en la dependencia judicial, no se digitaliza lo que se hace en policía, que es el 90% del expediente, no se digitaliza lo que se hace en las policías científicas, en la asesoría pericial, que es buena parte también de la causa judicial. Entonces, el contralor del expediente vía digital es muy acotado. Habría que microfilmar o no sé cuál es el método hoy más eficiente para trasladar todo al soporte digital. Estamos atrasados, se está avanzando, pero no existe el expediente digital todavía en gran parte del país, todavía tenemos causas cosidas con agujas de colchonero. Y hilos de algodón, con piolín, como decíamos cuando éramos chicos, y carátulas de cartón, y bueno, y papel. Su Majestad el papel está presente en todos los tribunales argentinos.
También se necesita algún tipo de interconexión con las policías, con los sistemas penitenciarios. Por ejemplo, si ahora tenemos que hacer una audiencia, como no podemos traer a los detenidos por el tema del COVID o solamente los que son aprendidos, sino el resto se hace vía WhatsApp. ¿Por qué? Porque en las unidades no hay internet porque es todo cemento. Entonces, no hay wifi en los pabellones. Tienen que utilizar los jefes su propio celular y bueno, improvisamos. La audiencia se hace, pero se improvisa. Todavía no hay una tecnología afín a lo que se puede apreciar en una institución privada o en otros ámbitos del Estado, ¿no? Creo que no es excusa, ¿no? Pero sí es una razón que la pandemia nos dejó a mitad de camino. Es necesaria una mayor profundización. Hay mucha gente trabajando en las áreas de informáticas del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero todavía ni por asomo estamos en un nivel aceptable. Y esto, hoy en día, el abogado, el particular, ni tendría que venir a los tribunales, tendría que desde su propio estudio o de su propio domicilio, con una clave, por supuesto, si se trata del abogado defensor, el abogado particular, acceder al expediente sin necesidad de llegarse hasta la fiscalía, lo mismo que las audiencias. Se está haciendo, no quiero ser siempre pesimista en esto, se está haciendo, pero falta mucho, falta mucho. Pero hay un avance. Lamentablemente esta pandemia nos dejó en pausa, ¿verdad? Claro, o sea, no se forma, o sea, no hubo una formalización, digamos, de hacer la digitalización, o sea, en cuanto a conceptos. Sí, digamos, hay como un tránsito, digamos, a implementar o agilizar el sistema, digamos, ¿no? Hay un tránsito, esa sería la expresión adecuada, es un tránsito que de ninguna manera está completo o está completado, sino que estamos en un 30%. ¿Por qué? Es importantísimo digitalizar todo lo anterior y lo que se hace fuera de la oficina judicial. En materia penal, las causas van permanentemente a las comisarías, a las oficinas de detectives de la DDI, a la asesoría pericial, a la policía científica, a otras dependencias. Permanentemente el expediente vaga de un lado a otro y ahí es donde permanentemente también se van produciendo nuevas fojas, como decimos nosotros, fíjate el idioma castellano antiguo, nuevas hojas, que son papel, no se digitaliza. Hay provincias que están más avanzadas, por ejemplo la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, donde el expediente está más digitalizado y está interconectado con las policías. Pero fíjate, por ejemplo, hace unos años no se pudieron unificar o interconectar las bases de datos de las distintas fuerzas federales y de la policía de la provincia por celos de uniformes. Nos decían que eran otros sistemas, que no eran compatibles, y eso yo no me lo creo, porque está bien, hay sistemas que no son compatibles, pero hoy en día todo se compatibiliza. Y hay formas de Claro. transformar cuando hay un archivo A para transformarse en archivo B. En realidad es que había celos de uniformes. Y eso, bueno, ese tipo de cosas, esas miserias existen todavía en la justicia. Vos fíjate, por ejemplo, el traslado de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es una cuestión de celos profesionales, eso es una cuestión de egos, porque la ciudad autónoma tiene el estatus de una provincia, de un estado provincial. No puede haber una justicia federal, una justicia nacional y una justicia de la ciudad. Coexisten en el ámbito geográfico de la Cava tres justicias, entre comillas, diferentes. ¿Por qué? Porque hay una terrible resistencia de la justicia nacional a pasar a ser justicia de la ciudad autónoma. Por una cuestión de celos, porque en realidad van a ganar lo mismo porque no se les puede reducir el sueldo, pero no quieren ser, comillas, magistrados de ciudad. O sea, este tipo de miserias existe, no hay que negarlas, no hay que Claro. negarlas. Y Existen justamente, y, sí, perdón. no, justamente que te quería comentar que una de las chicas que nos está escuchando, Jimena Laime de Quilmes, nos pregunta justamente cuál cree que es el problema para que no avancemos con la digitalización y la informatización de los procesos burocráticos administrativos, en esta cuestión de cómo compartir inclusive estas cuestiones que vos estás planteando, ¿no? Que no se pueden, por un lado, digamos, converger para unificar la información o el traslado del material necesario para seguir trabajando, ¿no? Sí, yo creo que esas preguntas hay que hacerse a los políticos. Los políticos cuando hacen reformas quieren que se vea todo. Entonces, por ejemplo, todos los ministros de seguridad,
todos, sin excepción, de la Restauración Democrática hasta nuestros días, como se hacen cargo, dicen la frase mágica: vamos a poner más policías en las calles. Como si eso resolviese, por arte de magia, la solución del problema de la inseguridad. Entonces muestran patrulleros dando vueltas por las calles, los colores iban cambiando, cambian de acuerdo al color que se usa en la campaña, naranja, verde, violeta, en fin, según la jurisdicción. Pero claro, digitalizar el trabajo policial de las comisarías no se ve, no está, no es tangible. Entonces muestran el patrullero de colores, que cada día tiene más colores, parece un auto del TC. Y eso nos metemos también en lo que es la seguridad, ¿no? Porque la presencia policial en las calles no intimida al delincuente. O sea, hay que leer un poco a Hilda Marchiori y a tantas criminólogas que tenemos, digo mujeres, porque hay muchas mujeres que se han dedicado a esto hace mucho tiempo. Hilda, bueno, es tal vez para mí, humildemente, la más grande que tenemos en Argentina, la gran criminóloga cordobesa. El delincuente no se intimida ante la fuerza policial, ni ante el sistema penal del Estado. No se intimida ante el fiscal, ante el juez, ni ante la policía, ni ante el gendarme, porque es delincuente. Justamente, él desafía a la ley penal, porque si no estaría trabajando con nosotros, o estaría trabajando en tu estudio, sería un laburante más. No, es delincuente. Aunque después pierda, y cuando pierde, dice, me engarronaron, la policía me tiene bronca, me empapelaron, y bueno, y uno le explica, dice, mirá, te agarraron con el revólver en la mano, a lo mejor sos mal ladrón, y lo entienden, y ya para la próxima vez no dicen esto. Pero ¿qué pasa? El político quiere mostrar el patrullero porque le da al vecino una falsa sensación de seguridad. O sea, la contracara de la abominable sensación de inseguridad que nos decía Lanián, Aníbal Fernández y demás. Bueno, es tan abominable como decir sensación de seguridad, porque el patrullero dando vueltas por la calle no da seguridad, le da sensación al vecino de que nos están cuidando. Pero eso no es seguridad, es como que para hacer prevención médica las ambulancias estén dando vueltas por la ciudad buscando heridos. O para hacer prevención de incendios las autobombas también estén dando vueltas buscando incendios. O sea, esa lógica que yo no puedo entender cómo no hay ningún asesor que le diga a los ministros, vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa, no decir dónde están los puestos fijos de... Antes se escuchaba en las radios FM platenses, las más importantes, las lindas voces de la mañana, no solamente nos decía la temperatura, la presión y demás, sino dónde estaban los puestos de control. En la bajada de autopista, en 52 y 122, en 38, o sea, el delincuente tenía que escuchar la FM platense para saber dónde estaba el puesto de control. Cuando vinieron los gendarmes, ustedes se deben acordar, en el 2015, acá a la ciudad de La Plata, ni siquiera les habían dado un plano de la ciudad. Pobres chicas y muchachos caminaban, los que yo pude entrevistar, en la avenida 44, desde el hipódromo hasta Los Hornos, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta todo el día, y después los llevaban en colectivos al regimiento de Citibel, al regimiento de comunicaciones. Entonces, claro, lo presentaron como el corredor seguro, y estaban todos con sus ropas verdes, con sus pertrechos, parecían del ejército, y la gente estaba tranquila. Claro, el delincuente robaba en la 43 y en la 45, porque el gendarme caminaba a la 44. O sea, el delincuente no se intimida ante la cámara. Fíjate que saludan a las camaritas de seguridad y después se sacan fotos en Facebook con las pistolas y con el producto de lo robado. Desafía al sistema. Sí, y a eso sumémosle que muchas veces, además, el poder político transmite ideas de avales, con lo cual la delincuencia o digamos las acciones que no son legales van adelante. Hablemos de la toma de tierras y ese tipo de situaciones donde, digamos, digamos, la transmisión de esos discursos ha sido gravísimo para la mayor parte de la sociedad, porque aparte, no, o sea, es justamente esta sensación de que estamos totalmente desprotegidos, porque si el poder político acompaña o empuja acciones delictuales, ¿qué nos queda para nosotros, no es cierto? Sí, no solamente el poder político, el poder judicial, por ejemplo, con el tema de los piquetes. El piquete es un delito, hasta ahora, pero está derogado de hecho. ¿Por qué es un delito? Y porque interrumpe la libre circulación. O sea, el derecho a peticionar a la autoridad
No existe en la Constitución el derecho a la protesta, eso es una creación doctrinaria, pero vamos a establecer que sí existe el derecho a peticionar. El derecho a peticionar está protegido por la Constitución Nacional, pero con el mismo rango está protegido el derecho a la circulación, a la libre circulación. Por ende, está prohibido interrumpir la libre circulación de cualquier argentino, de cualquier habitante de la Argentina. Sin embargo, acá se llegó a concebir el corte de un puente internacional entre Argentina y Uruguay como un hecho épico, como un hecho histórico. Y acá no solamente el gobierno, sino muchísimos habitantes que se creyeron Alejandro Magno conquistando Asia Menor con sus reposeras en el puente internacional por el tema de las pasteras. Y después hicimos un papelón gigantesco internacional en la Corte Internacional de la Haya. O sea, y todavía no le hemos pedido perdón a nuestros hermanos uruguayos por aquel papelón. Y todos los días tenemos algún piquete. Seguramente el reclamo es justo o no, es un tema aparte, porque a veces no son reclamos, a veces son protestas o simplemente extorsiones, pero vamos a suponer que el reclamo sea justo o la petición sea justa, que se está vulnerando el derecho del semejante. Y eso es responsabilidad del judicial, no del político. El político lo propicia, pero el judicial hace muy poco. Es más, las denuncias no han prosperado. Al principio yo presentaba denuncias y me decían que cuando hay vía alternativa no se comete el delito. Claro, en La Plata sí hay vías alternativas, hay 32 de un lado y 32 del otro. Si cortan las 7 vas por la 8, por la 9, por la 10 y así. Y cuando cortan toda la ciudad decís, bueno, pero podés entrar por el bosque. Y bueno, sí, ahí sí siempre va a haber vía alternativa. Pero el comerciante que tiene clausurado la circulación de su zona, como por ejemplo acá en las fiscalías, en la avenida 7, 54, 55, 56, donde vienen al ministerio a pedir planes y permanentemente cierran la calle 7, la avenida 7, y los patrulleros protegen el piquete. Entonces el sistema penal en su conjunto da un mensaje horrible, da un mensaje de impunidad. Y esto no es responsabilidad exclusiva del político, es responsabilidad exclusiva o compartida, mejor dicho, de todo el sistema penal, el Ministerio Público y la Justicia también. ¿Estuvimos peor que ahora? En ese sentido, en el que vos estás hablando, en esa dimensión. ¡Ja! ¡Qué pregunta! Yo creo que estamos cada día un poquito peor. ¿Por qué? Porque cada día hay más delito. Y cada día hay delito más violento. Violencia que a veces es innecesaria hasta desde el punto de vista del delincuente. Explico. Un muchachón de 18, 19, 20 años, corpulento, armado, le quiere robar la cartera a una abuela de 80. ¿Qué resistencia puede oponer esa señora? Ninguna. Se paraliza del miedo nada más. Sin embargo, la golpean, la lesionan o la matan. ¿Cuántas veces vemos una violencia innecesaria? No estoy diciendo, no estoy justificando la violencia de ninguna forma, pero me estoy poniendo en la cabeza el delincuente, el que quiere robar una billetera, el que quiere robar un auto. Castigan a la persona que entrega las llaves, que entrega la cartera, que entrega el celular, que entrega su billetera. O sea, esa violencia inusitada se podrá explicar por el consumo masivo de estupefacientes, algo que se ha tomado a la ligera, porque claro, decimos que no hay que combatir o perseguir al consumidor porque es un enfermo. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, tampoco no hacer nada, porque la persona que consume y además delinque, lo hace con una violencia exacerbada. Estamos de acuerdo que el que consume exclusivamente y no vende, porque hay algunos que consumen y venden para solventar su propia adicción. El que consume solamente es un enfermo, es un adicto. Hay que tratarlo, hay que ayudarlo. Ahora, si comete delitos, algo hay que hacer. Porque esa violencia inusitada que vamos viendo, ¿y en qué me baso? Bueno, cada vez tenemos más causas. Los turnos son cada vez con gente más joven. Acá tenemos chicos y chicas apenas cumplida mayoría de edad, yo soy fiscal de mayores, o sea, 18, 19, 20 años, ya viene un pibe, una piba de 30 y ya parece que es un adulto mayor. Y no, es otro joven, pero acá tenemos chicos y chicas muy jóvenes que cometen delitos a mano armada y yo diría en el 85-90% de los casos bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, drogas o alcohol, o combinación de ambas, o medicamentos que utilizan como estupefacientes, ¿no? Medicamentos psiquiátricos que se consiguen o se roban por ahí. O
O sea que yo creo que estamos cada vez un poquito peor. Las cárceles están cada vez más superpobladas, las cárceles están cada vez más destruidas. Eh, Claro. la justicia cada día tiene algún fallito, fallito me refiero a alguna sentencia, ¿no? A una resolución un poquito más alejada de la razón. Por eso digo que no es cuestión de gobiernos, no es cuestión de partidos políticos, es una cuestión de la ideología penal, que es exclusiva nuestra, porque nos tenemos que hacer cargo y no echarle la culpa siempre a la oficina de al lado, porque si no es muy fácil. Le echo la culpa al que está en el gobierno, al que está en el Ministerio de Justicia, al que está en el Ministerio de Seguridad, y es muy sencillo. O le echo la culpa al que hace la ley. Bueno, si la ley es mala, declarémosla inconstitucional. Si la ley es mala, digámosle al legislador, mire, señor, esto hay que cambiarlo. Usted es nuestro representante, usted es el que tiene que hacerlo, no nosotros, pero en esto están equivocados. Ha pasado. Y puede pasar de buena fe. En la maraña de leyes que tenemos puede haber algún error, algún olvido, alguna omisión o algo que contradiga otro artículo. Eso es el problema también de emparchar permanentemente las leyes, de emparchar los códigos, de modificarlos al compás, como decíamos al principio de la charla, de los humores sociales, porque rompemos el sistema. Ahora Bien. hay, con Estado parlamentario, 2 proyectos de Código Penal argentino. El proyecto del doctor Borinsky y todo su equipo, y el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Massa. Los 2 están con Estado parlamentario. Yo no sé cuál es mejor. De eso lo tienen que decir los expertos. No me corresponde a mí. Yo tengo que aplicarlo el día de mañana. Ahora, eso es imperativo. No podemos seguir esperando que las pujas políticas digan cuándo va a salir una ley o cuándo se va a discutir. Cuando quieren que una ley salga, se discute un poco más, hasta 24 horas al día un feriado. O sea que cuando hay voluntad de que una ley salga, lo hacen. Bueno, el Código Penal creo que es importante. El Código Procesal Penal Federal, el que instaura el sistema acusatorio, se tendría que aprobar rápidamente. Yo no digo a libros cerrados sin discusión, pero mucho más rápido de lo que se aprueban otras leyes, ¿no? Que tampoco quiero entrar a citarlas para no crear algún tipo de resquemor o herir susceptibilidades. Todas las leyes son importantes, todas las leyes que hacen, bueno, salvo aquellas que dicen el día del salame o el día del sándwich de milanesa, esos son realmente leyes que son tonterías. Pero hay otras leyes que son importantes y que, bueno, deben tratarse y son nuestros representantes los encargados de hacerlo. Pero en algunas se toman demasiado su tiempo. Bueno, te hago 2 preguntas, una Sí. más, por ahí más específica y la otra un poquito más abierta, podríamos decir. Sí. ¿Cómo nos ves como sociedad frente a la cuestión de bajar la imputabilidad de menores? Esa Yo es creo una. que sí. Dale, seguís. La comunidad está esperando el debate. La comunidad está esperando el debate. La comunidad no dice, en general, la gente que yo consulto, hay que bajar. La comunidad nos pide que discutamos. Porque yo creo que bajar la edad exclusivamente no va a ser solución. Porque hoy en día, un chico o una chica de 15 años, 11 meses y 29 días es inimputable. 24 horas después, cuando cumple años, es imputable. ¿Cambió algo en su madurez en 24 horas? Seguramente que no. Lo que no comprendía el día anterior no lo va a comprender el día después. Y lo que comprendía el día anterior lo va a seguir comprendiendo el día después. O sea, que comprendía la criminalidad del acto, saber lo prohibido de lo permitido, saber lo que está bien y lo que está mal, saber lo que es matar, por ejemplo. Ahora, ¿cómo suplir esto? Bueno, yo creo que con un sistema mixto. ¿Tiene que haber una ley? Sí, porque la ley tiene que ser objetiva, tiene que haber una ley. Puede ser 15, 14, 16, lo que sea. Ahora, también tiene que haber una prueba científica, una pericia psiquiátrica, una pericia psicológica, con la posibilidad de que el joven, con su defensor, pueda participar con un perito de parte y establecer si ese chico, si esa chica comprendió cabalmente la criminalidad del acto, si tiene la madurez necesaria como para decir, maté a una persona, entiendo lo que hice. Y no por decir, no, tengo 15 años, es un niño que se vaya a su casa. Eso es un disparate. No puede seguir manteniéndose ese sistema en el siglo XXI. Esta es una de las posibilidades. Y como lo hacemos con los mayores, cuando viene una persona mayor que hay sospechas de que no haya comprendido la criminalidad del acto, se hace una pericia psiquiátrica. Y si no lo comprendió, se lo declara inimputable y en lugar de una pena va a tener una medida de seguridad. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con los menores? ¿Tiene que haber una edad tope? Sí, tiene que haber una edad tope. Pero tiene que haber también una prueba en contrario. ¿Se puede bajar? Se puede bajar, sí. Ahora, eso es cuanto a la ley.
tiene que haber establecimientos adecuados, tiene que haber profesionales adecuados, no puede estar compartiendo la cárcel con los mayores, no puede en una eventual cárcel del menor ser un posgrado del delito para llegar a la mayoría de edad, mucho mejor que el que no cometió nunca un delito, mucho mejor entre comillas, ¿verdad? Es decir, sabiendo más del delito que el que debuta en la vida delictual a los 18. O sea, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la estructura, no solamente la ley. Porque si no van a presentar, nosotros bajamos la edad de imputabilidad como si fuese un gran logro. Y eso no es un logro. El logro es decir, nos ocupamos de estos chicos y de estas chicas, no es lo mismo la persona aún jovencita que cometa un homicidio que el que está en su casa estudiando o trabajando, tiene que haber una diferencia, tiene que haber una sanción. No tenemos que tenerle miedo al término sanción, al término castigo, porque el derecho es sanción. La contracara de la norma ante el incumplimiento es la sanción, no solamente en lo penal. Pensemos en el derecho administrativo, pasar un semáforo en rojo. ¿Es un delito? No, es una contravención. Sin embargo, hay una sanción. ¿Es un acto ilícito? Sí. No es un delito penal, pero es un acto ilícito. No cumplir un contrato. ¿Es un delito civil, no penal? ¿Tiene sanción? Sí, claro que la tiene. Tiene una sanción pecuniaria. Derecho laboral, no ir a trabajar sin aviso. Al primer día, una llamada de atención. Al segundo día, una suspensión. Al tercer día te echan. Es una sanción, claro. Toda norma tiene una sanción. Toda comunidad jurídicamente organizada debe tener sanciones ante el incumplimiento de las normas. En el reino animal es así. En el reino animal hay un líder y la manada obedece al líder. Nosotros no somos manada, pero sí somos una comunidad organizada donde tenemos normas establecidas y ante el incumplimiento debe haber una sanción. No puede ser todo lo mismo. No le podemos decir a la comunidad, yo como fiscal, un juez, el presidente, bueno, los delincuentes son víctimas de la sociedad. No, eso es falso. Eso es falso. Porque pensemos un segundo en nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, que cruzaron el océano en barcos a carbón en tercera clase, que llegaron a un país donde había terribles desigualdades. Pensemos en lo que era Argentina en 1900, terribles desigualdades sociales, y ellos no eran excluidos sociales, eran excluidos del sistema planetario, eran parias, llegaron con lo puesto, con una valijita, con un poco de ropa, muchos de ellos analfabetos, y no se convirtieron en delincuentes. Y tenían, sí, con la lógica de ahora, tenían todos los argumentos para ser delincuentes, porque eran excluidos del sistema, porque tenían que trabajar de sol a sol, porque tenían un salario de hambre, porque tenían apenas para comer. Sin embargo, trabajaron, se esforzaron, agradecieron a Dios o a la vida, según sus creencias, haber escapado del infierno de las pestes, de las guerras y de todas las desgracias que había en la Europa y en el Asia de aquellos años, y nos legaron sus valores, nos legaron el valor del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la honestidad. Es mentira esto, que el Estado o que el capitalismo o que las desigualdades empujan a los chicos al delito. Porque hay un montón de chicos y chicas, un montón, lamentablemente, muchísimos, por debajo de la línea de la pobreza, que todos los días tratan de ayudar a sus padres, que salen, aunque sea a cartonear, para conseguir un plato de polenta. Entonces, cuando nos dicen eso, nuestros gobernantes y aún magistrados judiciales están escupiendo sobre una realidad de muchísima gente que es digna, de muchísima gente que es honesta. Y creo que en eso tenemos que trabajar. Ustedes que están en la política, nosotros que estamos en la justicia, los docentes en las escuelas, explicando este tipo de cosas y no adoctrinando de un lado o del otro, de cualquiera de los dos, porque a los chicos no hay que adoctrinarlos, a los chicos hay que abrirles la cabeza para que puedan pensar por sí mismos, hay que enseñarlos a razonar, en fin, hay muchas cosas por hacer sin dinero, no se necesita dinero para esto, se necesita ser un poquito mejor persona. Sí, justamente mientras te iba escuchando, estaba pensando que ahí en relación a los menores y en relación a esto mismo que estás diciendo, hay un componente esencial que es la educación, hablando de valores, ¿no? Claro. Entonces, justamente, que era al menos mi pregunta final, tengo acá una pregunta más para hacerte de una de las Sí. chicas que nos está escuchando, pero digo, ¿cómo es esta cuestión decisiva? ¿Cuánto nos falta de valores y de educación, ¿no es cierto? Me parece que
ese sería como uno de los puntos casi transversales para que el mismo sistema judicial, o mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el aspecto judicial se reencauce, ¿no es cierto? Qué Sí, importante que es. yo soy un convencido que antes de la justicia penal hay anillos de contención que lamentablemente están rotos. La familia o el núcleo familiar, no necesariamente la familia tipo de las películas norteamericanas de la década del 50, un padre, una madre, un hermano, un tío, el núcleo familiar, el núcleo de contención. La escuela, el barrio, el club, la iglesia de cualquier confesión, si uno es creyente, si no es creyente, el grupo de amigos. Es decir, eh, esas instancias previas a la justicia que nos iban marcando desde muy chico lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que Claro. nos iban sancionando. O sea, yo insisto en la sanción, porque cuando éramos chicos nos sancionaban. No era que nos tenían que moler a golpes, pero nos apagaban la televisión con los pocos canales que había, o no salíamos el fin de semana cuando éramos adolescentes, y cuando terminábamos la escuela primaria, la escuela secundaria era obligatoria, pero cuando terminábamos la secundaria nos decían, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Sí o no? Porque si es no, te venís a trabajar conmigo o te vas a la ferretería de la esquina de Cadete. Yo vagos no alimento. Era lo que decían todos los padres, todos los padres. Y no eran unos expertos en educación. Y nos daban valores. Y nos levantábamos y veíamos a nuestro viejo, a nuestra vieja, que se levantaban antes que nosotros para prepararnos el café con leche o lo que sea, o el mate, y ellos iban rápidamente a trabajar, y si tu mamá no trabajaba se ponía a lavar la ropa y a ordenar la casa y a recibirte con amor. O sea, alguien me puede decir, bueno, todo eso ahora no existe. Bueno, pero lo que no puede dejar de existir son valores adaptados a la época, porque el valor es una esencia que es inalterable. O sea, la sanción a lo que está mal desde chico, si se deja de hacer, si se deja de practicar, va a tener su primer freno en la justicia penal. Si todo está permitido, si una maestra no puede retar a su alumno porque va la madre y le da un cachetazo, si un profesor no le puede presentar una amonestación al alumno porque lo echan al profesor, y si un profesor universitario debe permitir cualquier cosa en su aula, porque si no también lo echan o lo escrachan y sale después en todos los diarios, ese chico, esa muchacha, a los 18 años, el primer freno que va a tener es la policía. Pero si además decimos que la ayuda, que el gatillo fácil, lo decimos desde el gobierno, y un montón de organizaciones de derechos humanos se dedican exclusivamente a denostar a la policía, no a criticar a los malos policías, sino denostar al uniforme, bueno, es lógico que el resultado sea el pandemonio. Y no va a haber código penal, no va a haber cárcel, no va a haber fiscal, no va a haber juez que alcance. Bien. Bueno, ahí te pregunto, dice Jimena, ¿considera que, que estas nuevas leyes, fallos, proyectos de modificaciones, el actuar de los políticos, etcétera, obedece a estas nuevas generaciones enseñadas o adoctrinadas con una mirada que justifica el delito? Sí, definitivamente, sí. La respuesta es sí, en forma contundente. Todas las normas que están saliendo, todo el terror reverencial a los organismos de derechos humanos, todas estas ideologías que se obligan a dictar en las facultades, es producto de esta ideología. Sí, sin ninguna duda. Ideología que ha generado también terror, terror a opinar en contrario. No estoy criticando a los organismos de derechos humanos, estoy criticando la actitud que tienen sesgada. Es decir, yo nunca escuché a un organismo de derechos humanos decir hay que construir nuevas cárceles. Al contrario, propiciaron la apertura de las cárceles con el tema del COVID, pero no dijeron hagan un hospital de campaña en el patio de la cárcel, desalojen un pabellón para alojar ahí a los enfermos contagiados. Y no dijeron que un hospital sea transformado en hospital cárcel, no dijeron abran las puertas. Y eso está mal, eso es incorrecto, porque esos son derechos humanos sesgados. Entonces, de una u otra forma se denigra su buen trabajo, se denigra su esfuerzo y se denigra su lucha. Claro, bien. Bueno, estamos llegando casi a la hora que más o menos teníamos propuesta Muy bien. para este análisis. Me parece que hicimos un barrido, hiciste un barrido espectacular y muy claro. Y en realidad también que me reía mientras leía algunos comentarios tuyos de Twitter en relación a algunas
cuestiones que ocurrieron ayer, de un montón de damas vestidas de rojo, pero le vamos a dejar perspectiva, que pase el tiempo, para ver cómo transcurre este hecho digamos, en la historia de este proceso político que estamos teniendo. Así ¿Cómo no? le vamos un poco más despacio. Así que bueno, ¿Cómo no? para mí ha sido un gusto enorme que nos hayas acompañado. La verdad que tenés una claridad en la transmisión de lo que son las ideas y además es muy clara tu posicionamiento en los valores, en lo ideológico, en tu compromiso. Así que bueno, creo que el aporte ha sido increíble y va a quedar obviamente esta reflexión entre nosotros y muchos la vamos a tomar para revisar y para seguir aportando cosas desde nuestro pequeño granito de arena en la arena política. Así que Bueno, muchísimas gracias. el agradecido soy yo, fue un honor para mí, es un honor para mí estar con todos ustedes y bueno, les deseo todo el éxito en esta actividad política, actividad que tiene que nutrirse con todas las ideologías, con todas, y encontrar factores comunes, porque los hay factores comunes. Y esto no significa renunciar a la competencia, porque la política es competencia, la política es el ejercicio del poder, tiene que ser alternado sin ninguna duda, y todos tienen que aportar, todos tenemos que aportar, y es posible encontrar factores comunes. Lo han hecho todos los países del mundo. No podemos permanentemente vivir en guerra interna, porque ahí sí vamos a estar siempre en el mismo lugar, estamos en una rotonda. No podemos salir de esa rotonda, y hay alternativas, hay caminos, y si nos equivocamos del camino, bueno, ahí sí, tendremos que volver para atrás, retomar la rotonda y elegir el otro, pero no podemos seguir dando vueltas en redondo, porque si no, como decía Virus, es un destino circular que gira siempre al mismo lugar. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Un gusto. Nos vemos en cualquier otro momento. No, bueno, hasta pronto. Hasta pronto.